Y vamos a hablar precisamente de la visita del presidente peruano Pedro Castillo a nuestro país, las reuniones que sostuvo con el presidente Gabriel Boric también, y cómo está actualmente la relación entre ambos países, considerando además la situación política que está enfrentando Perú, este constante intento por parte de la oposición peruana de alguna forma llegar a destituir o generar la vacancia de la presidencia que en estos momentos está en las manos de Pedro Castillo. Para ello vamos a conversar con Heraldo Muñoz, ex ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo está, Heraldo? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas noches. Heraldo Muñoz, quiero consultarle primero por estos encuentros que se realizaron la jornada de este martes entre el presidente Pedro Castillo, de visita aquí en nuestro país, y el mandatario Gabriel Boric. Hay dos instancias fundamentales que se vienen repitiendo desde hace ya poco más de 6 años, si no me equivoco. Esta es la cuarta vez que se realiza, y hablo de este encuentro 2+2, en la que participan también los ministros de defensa de ambos países, y también este gabinete binacional que se realizó durante la jornada de este martes. ¿Cuál es la relevancia de estos encuentros, de estas reuniones, y también en qué consisten estos encuentros? Bueno, ambos mecanismos son muy provechosos para la relación bilateral. A mí me tocó participar en ambas instancias, y particularmente este cuarto gabinete binacional es importante porque es una manera de pasar revista a la relación bilateral, pero no solamente desde el encuentro entre los dos mandatarios, que siempre es importante, sino que se baja de alguna manera el énfasis a los ministerios y empiezan a hablar los ministros de un país y el otro sobre cuestiones fundamentales de ambos países en detalle, intercambiando información, adquiriendo compromisos, desde interior sobre cuestiones como, por ejemplo, que se trataron ahora de inmigración irregular, pasando por cuestiones como cultura, qué es lo que pasa en el ámbito laboral, científico, intercambio de información en emergencias sanitarias, están los ministros de salud. Entonces, es muy provechoso para la relación bilateral, para ponerla al día. Por lo menos esa fue mi experiencia, estoy seguro que esa es la experiencia ahora. Se da, por cierto, en un contexto, como tú decías, bastante complejo para el presidente Castillo. Ya va en su quinto gabinete, que ha inaugurado recién hace pocos días, y en medio de acusaciones e investigaciones hacia él y hacia algunos de sus ministros, incluyendo la nueva primera ministra. Entonces, es una situación difícil. Esta reunión le permite al presidente Castillo cambiar de tema de alguna manera, y se le autorizó la visita a Chile, a diferencia de la visita a México para la cumbre de la Alianza del Pacífico, que el Congreso le denegó ese permiso, y por eso entonces ahora el presidente Boric se le ha encargado, se le ha pedido que él converse con los otros presidentes para ver entonces una fecha adecuada para la realización de esta cumbre pendiente en Perú, para resolver entonces cualquier duda de un eventual permiso para ir a México, porque México además está entregando la Secretaría de la Alianza para el Pacífico a Perú. Así que ese es el contexto, y yo creo que es positivo el hacer estas reuniones en todo caso, aunque sea en este contexto de inestabilidad política en Perú. Y ahora, hablando de eso mismo, Heraldo, ¿en qué pie está actualmente el presidente peruano Pedro Castillo, considerando lo que usted mencionaba, su quinto gabinete? Ya se han efectuado una cantidad de renuncias que no sé si ha sido vista en la historia reciente de Perú, pero que de todas formas tiene como antecedente la cantidad de presidentes que ha tenido el vecino país en este último tiempo. ¿En qué pie está actualmente el presidente peruano Pedro Castillo, considerando la historia reciente del país? Bueno, efectivamente, la historia reciente ha sido de inestabilidad política por muchas razones: el sistema político, la cantidad de partidos, el hecho de que exista solamente una Cámara y no dos como en nuestro país. Bueno, un conjunto de factores. Bueno, la corrupción es un problema algo endémico en Perú, y eso significa que, mirando hacia atrás, todos los expresidentes
han sido juzgados, algunos condenados, han estado en la cárcel. Incluso un presidente se suicidó, Alan García, en el momento que venían a arrestarlo por la investigación de corrupción de Odebrecht. De modo que el saldo de los últimos presidentes indica un alto grado de inestabilidad. Ahora, la situación del presidente Castillo es que han habido varios intentos de vacancia, es decir, de removerlo, y ahora el presidente lo que ha hecho es algo muy especial, porque ha pedido un voto respecto a la ley que obliga al mandatario, por ejemplo, si quiere ir a una situación de plebiscitar una reforma constitucional, que pase primero por el Congreso. Eso ha sido rechazado y el presidente lo considera ese como una denegación de la confianza. Con lo cual, si hay una nueva denegación de confianza respecto a este gabinete, que tiene que ir a un voto de confianza, el presidente podría disolver el Congreso. Y ahora está siendo acusado de manipular la Constitución, de tener una interpretación constitucional que no está acorde con la Carta Fundamental. Entonces, ese es un agregado de inestabilidad a estas investigaciones por corrupción, por favorecer a parientes. Claro, hay varios parientes también que están etcétera. siendo investigados en Perú, varios parientes del presidente. Claro, así es, así es. Ahora, volviendo... Así que es una sí, situación difícil de predecir en qué va a terminar, pero es claramente una situación inestable. sí, es bien complejo el escenario que está enfrentando Pedro Castillo en Perú, considerando la arista judicial también y la propia tensión política que enfrenta el actual mandatario, que es algo que vieron también los presidentes anteriores. Ahora, Heraldo, volviendo a esta visita del presidente Pedro Castillo a nuestro país, los encuentros que ha sostenido con el presidente Gabriel Boric, esta reunión 2+2, el gabinete binacional, ¿cuáles son, a su juicio, los principales desafíos que hoy enfrenta la relación entre ambos países o los principales desafíos conjuntos que deben enfrentar ambos países y que deben ser abordados en este tipo de instancias? Bueno, hay varios que saltan a la vista y que han sido materia de conversación. El primero es la colaboración policial para desbaratar estas redes de tráfico de personas y cómo eso contribuye a la inmigración irregular. Ese es un tema fundamental. Pero también está la cooperación en materia sanitaria, para enfrentar coordinadamente los desafíos como el COVID-19, que tiene que hacerse de manera global. América Latina en eso ha fallado, o sea, no fuimos capaces de ponernos de acuerdo para comprar conjuntamente vacunas y abaratar los costos. Entonces, ese es un desafío que creo que se tiene que lograr. Otra cosa, por cierto, es cómo se aborda el futuro de la Alianza del Pacífico. Tenemos por primera vez 4 presidentes ideológicamente de izquierda democrática o progresistas, o como se les quiera llamar, pero evidentemente de centroizquierda, del ámbito de la centroizquierda. Y este es un desafío interesante porque desde López Obrador en México, Petro en Colombia, el propio Castillo en Perú y el presidente Boric en Chile, tomarán este desafío de aprovechar esta alianza, que es una alianza de integración pragmática, no burocrática, para incrementar el comercio, que tiene que ser un tema fundamental, crear empleos, atraer inversiones y favorecer en general la integración, el incremento de servicios, compras gubernamentales, un conjunto de otras materias al cual se pueden sumar otros países. Ecuador ha estado interesado en sumarse a la Alianza del Pacífico. Entonces, también creo que ese es un desafío donde la relación bilateral puede contribuir enormemente a que la Alianza del Pacífico se dinamice y se profundice. Y bajo presidentes progresistas, eso puede ser una señal muy importante que el crecimiento económico importa, que el crecimiento económico contribuye a crear empleos y a sobrellevar esta situación
recesiva que se está viendo a nivel internacional. Ahora, Heraldo, se nos va el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por el fallo del caso del juicio del Silala ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Un fallo que se va a conocer el día jueves. Estamos ya a pocos días de que se conozca este fallo. ¿Cuál es su impresión al respecto? Conversamos también cuando, si no me equivoco, fueron los últimos alegatos ante la Corte de Justicia de La Haya, pero quiero saber ahora su visión, quizás sus pronósticos o su análisis de lo que podría llegar a ocurrir el día jueves en este fallo, un caso que lleva ya 6 años en litigio en esa instancia y que fue iniciado también en el momento en que usted era ministro de Relaciones Exteriores. Así es. Bueno, pronóstico yo no hago nunca respecto a la Corte Internacional de Justicia, ni el fútbol, porque uno se equivoca mucho. Pero bueno, efectivamente me correspondió liderar la decisión de demandar a Bolivia en la Corte Internacional de Justicia. Por primera vez en la historia, Chile demandó a otro país y la presidenta Bachelet en ese momento respaldó la opción que yo le presenté y demandamos a Bolivia por una razón muy simple. El presidente Evo Morales en ese momento, habiendo demandado a Chile por el caso de la demanda marítima que demandaba soberanía de Chile, amenazó a Chile con otra demanda respecto a las aguas del Silala, diciendo que Chile robaba las aguas del Silala y que él cortaría el flujo de esas aguas hacia Chile. Entonces nosotros hicimos un trabajo silencioso que tenía la base de una investigación que se había hecho en la Dirección de Fronteras y Límites hacía mucho tiempo y consultamos reservadamente con científicos, con hidrólogos, geólogos, etcétera, para que nos dieran una opinión si teníamos la base científica. Lo hicimos de manera reservada y demandamos a Bolivia. De hecho, Bolivia, cuando fuimos a la Corte de La Haya y presentamos la demanda, no sabía lo que estaba sucediendo. En casi 48 horas no supieron cómo reaccionar. Bueno, en definitiva, lo que le pedimos a la Corte fue lo siguiente. Primero, que juzgue y declare que el Silala es un río, que es un curso de agua internacional. Segundo, y lo más importante, que hay un uso razonable y equitativo de las aguas de un curso de agua internacional. Es decir, lo que está diciendo Chile es que este no es un río de la propiedad de Chile. No, porque Bolivia también tiene derechos. Es un uso razonable y equitativo el que debiera existir en un curso de agua internacional, donde todos los países ribereños deben usufructuar de esas aguas. Y además decíamos que Bolivia debe prevenir cualquier daño a esas aguas y debe informarle a Chile de cualquier acción que pueda afectar la cantidad o la calidad de las aguas que fluyen de manera natural por la pendiente del Silala. Yo he estado allí, fui con algunos parlamentarios que me acompañaron y con la gente de la Cancillería y es evidente el declive y las aguas fluyen de manera natural. Entonces tenemos una buena posibilidad que la Corte juzgue favorablemente hacia Chile, pero este es un caso, Marcos, distinto de la demanda marítima boliviana, donde básicamente era o blanco o negro. O Chile tenía una obligación de negociar, como pedía Bolivia, un acceso soberano al mar, o no tenía, como fue el caso, y ganamos de manera contundente a Bolivia. En este caso no. En este caso Chile y Bolivia pueden ganar en la medida que la Corte diga sí, existe un uso razonable y equitativo. Estas aguas no son de Bolivia porque nacen en Bolivia, porque en Bolivia es un país aguas arriba, pero resulta que la mayor parte de los recursos hídricos compartidos con Bolivia nacen en Chile y fluyen hacia Bolivia. Entonces, Chile, de acuerdo al comportamiento que ha tenido Bolivia en el pasado, podría haber dicho el río Lauca es propiedad de Chile y usamos todas las aguas. Y eso nunca ha sido así. Nosotros usamos una porción de las aguas porque entendemos que Bolivia también tiene un derecho, porque es un país aguas abajo. Entonces, eso es lo que le está pidiendo a la Corte. Le está pidiendo que declare que es un curso de agua internacional y en el curso de los alegatos en la Corte, Bolivia ha ido cambiando su postura y ha ido reconociendo que este es un río internacional y después ha tratado de diferenciar un flujo natural de un flujo artificial
producto de unos canales que se hicieron en el año 1928, donde Bolivia le autorizó al ferrocarril Antofagasta-La Paz, Antofagasta-Bolivia, a hacer estos canales. Pero está muy bien establecido por los científicos que esas aguas, aunque esos canales se destruyeran, cosa que Chile no tendría ningún problema porque Bolivia es soberana sobre esos canales, esa agua fluiría de todas maneras, por la superficie o de manera subterránea. Entonces Chile tiene un caso sólido, pero como digo, esto no será todo o nada para Chile, porque lo que estamos diciendo es tengamos un uso razonable y equitativo de estas aguas, y la postura de Bolivia original, que nos llevó a demandarlo, era absolutamente incompatible con el derecho internacional. Claro, el día jueves entonces, temprano en la mañana, vamos a conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya por este caso que lleva 6 años ya en esa instancia. Heraldo Muñoz, queremos agradecer esta conversación durante esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches.